Jesús y la reencarnación. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc. La gran pregunta, ¿quién soy yo? Indiscutiblemente todos traemos una esencia divina y también un ADN o esencia de nuestros padres terrenales a la hora de nacer. Conocer cuáles virtudes o debilidades son las que traemos con nosotros viene a ser muy importante a la hora de construir una identidad de éxito en nuestras vidas. Pero la pregunta que hace Jesús va más allá de José y de María. Esta era una pregunta que contenía revelación en cuanto a la identidad y misión de Jesús sobre la tierra. Jesús, conociendo la mentalidad judía en cuanto a la resurrección o reencarnación, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Siendo que la reencarnación ha sido un pensamiento común dentro de los judíos, Jesús, al escuchar las afirmaciones de sus discípulos, no muestra ningún tipo de asombro, ni tampoco les reprende o les dice que ese tipo de afirmaciones son demoníacas, budistas o hindúes. Entonces, esta era una conversación completamente natural dentro de la población judía de aquella época. Mateo 16, 13, Jesús preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Cómo podrían los judíos creer que Jesús era Elías o Jeremías si no creyeran en la reencarnación? Recordemos que en el arameo antiguo no había una palabra equivalente para reencarnación, de tal manera que los judíos entendían claramente el significado de resurrección o reaparición en una nueva forma de vida como reencarnación. La palabra resucitar viene del griego ejersis, que significa resurgir, reaparecer o resucitar. En aquel entonces, no había una completa claridad sobre qué exactamente era reaparecer, resurgir o resucitar. Para los judíos, resucitar era extender su memoria o su vida sobre esta tierra en un nuevo cuerpo. Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Nunca antes se creyó que el hombre morara permanentemente o por la eternidad en el cielo de Dios. El alma del hombre volvía a la presencia de Dios en un dormir o descanso temporal, después de lo cual debía de regresar en un ciclo que lo llevaba hacia un estado de perfeccionamiento terrenal. El apóstol Pablo trata en 1 Corintios 15 sobre los diferentes cuerpos terrenales y los celestiales, sobre las carnes que pertenecen a la dimensión terrenal y la gloria de los cuerpos de aquellos que emigran a la gloria celestial. En conclusión, aquello que es nacido de la carne, carne es, o en la dimensión de la carne, o lo terrenal se queda. Pero aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y a la dimensión de lo eterno y espiritual ha entrado. Regresando a la línea de pensamiento judío, ellos creían solo en una resurrección en carne o terrenal, razón por la que algunos discípulos de Pablo enseñaban que la resurrección ya se había llevado a cabo. Por ejemplo, podemos ver cómo, según Mateo, cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó, hubo una gran resurrección de muertos. Muchos de los cuerpos de los santos se levantaron y salieron de sus tumbas resucitados con nuevos cuerpos de carne, y apareciéndose a muchos daban testimonio presencial de la resurrección. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Notemos cómo Pablo debe de corregir a algunos de sus seguidores por enseñar a los creyentes lo que ahora sería una verdad incompleta en cuanto a la resurrección o transformación final del Hijo de Dios. Himeneo y Fileto. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 2 Timoteo 2, 17,18, véase 1 y 20. A muchos les resultaba difícil creer en la resurrección física, véase 1 de Corintios 15, especialmente a los que consideraban que toda materia era mala. Nuevo comentario bíblico. Página 875. Dentro del judaísmo había quienes no creían en la resurrección del todo, puesto que para ellos reaparecer o resucitar en una nueva carne, puesto que veían la carne como algo inmundo, no era una verdadera resurrección. Himeneo y Fileto enseñaban la reencarnación, reaparición o resurrección en un nuevo cuerpo de carne. Por tanto, para ellos la resurrección o transmigración del alma a un nuevo cuerpo era algo ya acontecido.
El conflicto que había dentro del pueblo de Dios era en cuanto a la resurrección en carne según la enseñanza judía y la resurrección o transformación final paulina. Algunos afirmaban que la resurrección cristiana era una oportunidad de continuar o alargar su existencia material a través de la reaparición o reencarnación. Como puede ver aquí se trata de un hilo muy delgado, capaz de inclinar la balanza hacia un lado u otro. Sin duda alguna, Himeneo y Fileto se encontraron en el camino correcto, pero limitar la resurrección cristiana a la carne o la materia fue su gran equivocación. Himeneo y Fileto claramente desconocían o al menos omitieron presentar la totalidad de la enseñanza paulina en cuanto a la incorruptibilidad y gloria del cuerpo espiritual en contraposición del terrenal. 1 Corintios 15, 36-54. La pregunta de Herodes: ¿era Jesús la reaparición, resurrección o reencarnación de Juan el Bautista? La misma incertidumbre, en cuanto a quién era verdaderamente Juan de acuerdo a la profecía, estaba sucediendo en Jesús. Los judíos esperaban que Elías regresara y al ver el poder y la autoridad con que Jesús ejercía su ministerio ellos se preguntaban: ¿acaso será este el profeta Elías o quizá el profeta, como yo, del cual habló Moisés? Así que, Herodes, viendo los poderes que actuaban en Jesús, también se preguntaba si Jesús era la reencarnación de Juan a quien él mismo había decapitado. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Algunos en el pueblo decían de Jesús: es Elías, otros es un profeta, o alguno de los profetas. Lo importante aquí es ubicarnos en la mentalidad judía de tal manera que determinemos aquello que ellos pensaban a la hora de hacer tales afirmaciones. Herodes creía que Jesús era Juan a quien había decapitado y otros en el pueblo creían que Jesús era la reencarnación de Elías o alguno de los profetas. Marcos 6, 15. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. 16. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado, reencarnado, de los muertos. La gran pregunta entre los judíos: ¿quién es Jesús, Elías, el profeta Moisés o Juan? Los milagros realizados por Jesús sin duda alguna que correspondían a alguna autoridad profética de la antigüedad. Herodes se preguntaba: ¿cuál de ellas era? ¿Acaso era Elías, o Juan a quien había decapitado? ¿Quizá era un profeta resucitado que había vuelto a la vida en el cuerpo de Jesús? Recordemos que en la afirmación profética de Moisés éste declara que un profeta, como yo, sería enviado a Israel. Además, Jesús afirma que él era aquel profeta que habría de venir del cual escribió Moisés. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hechos 3, 18-26. Juan 5, 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En Lucas, se nos narra como Herodes el tetrarca, Herodes Antipas o Herodes el Grande, como también se le conoció, estaba perplejo y sin saber qué creer. Este hombre fue el responsable de la muerte de Juan, y esta era solo una de las razones por las cuales temía que quizá Juan el Bautista había resucitado y ahora intentaría poner al pueblo en su contra. En medio de afirmaciones que aseguraban que Jesús era Elías o un profeta, como Moisés, que había resucitado, Herodes se preguntaba: ¿quién, pues, es este, de quien oigo tales cosas? Lucas 9, 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, 8. Otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. 9. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién, pues, es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Jesús aclara la duda de sus discípulos. ¿Quién viene primero, Elías o el Cristo resucitado? Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En este texto Jesús le habla a sus discípulos de una resurrección o reaparición. Ellos entienden claramente que la resurrección o transmigración de un alma es una manifestación de una vida a otra en un nuevo cuerpo. Entonces ellos preguntan: si el Hijo del Hombre ha de resucitar o reaparecer, ¿acaso Elías no debía de aparecer o resucitar primero? Ante esto Jesús les explica que Elías ya había reaparecido y cumplido su misión, razón por la cual ahora es el tiempo o turno del Cristo crucificado, o Cristo resucitado para manifestarse al mundo.
Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 11. Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es importante notar que en este punto ya los discípulos tenían muy claro acerca de quién era el Elías que tendría que venir primero, de tal manera que ellos ni siquiera tuvieron la necesidad de preguntar a Jesús, puesto que ellos sabían que Juan el Bautista era el profeta Elías que habría de venir. Mateo 17:13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.